un liderazgo que se dio y que Dios dispuso a esta persona, como vemos acá, Moisés, ¿verdad? Para poder liderar su pueblo, ¿verdad? Eso fue algo importante para el pueblo de Israel, el liderar inclusive. Ya en el Nuevo Testamento se ve que todavía ya han pasado muchísimos años y todavía en el Nuevo Testamento los fariseos tenían de muy buen estima, pues, y gran hombre como fue Moisés. Vemos Moisés, un hombre que, bueno, nació, ¿verdad? Estuvo con el Egipto, se crió pues con el pueblo de Egipto, creció con ellos, pero nunca, siempre quizás tuvo esa forma de ver las cosas diferentes, ¿no? Porque Dios ya estaba planeando para él algo grande en su vida. Y qué grande fue nuestro hermano y amigo Moisés en la vida de Israel, en el pueblo de Israel. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver por acá. Dame un segundito para tomar acá algo. Ok. Vemos entonces, ahí está Moisés tomando las tablas, ¿verdad? Vemos entonces que fue un hombre que estuvo con Dios, un hombre que se portó a la imagen de Dios y fue un gran líder, ¿verdad? Vamos a ver entonces quién fue Moisés. Sin lugar a dudas, uno de los nombres más conocidos en la Biblia es Moisés, el hombre elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto a tierra prometida. Como todos los hombres, tenía sus defectos, pero Adonai repentinamente lo describió como un líder humilde y de corazón servil. A lo largo del Torá, Génesis hasta Deuteronomio, Moisés es llamado como siervo de Dios, mi siervo, el siervo del Señor y otras cosas parecidas. De hecho, el término siervo se aplica el más que a cualquier otra persona en la Biblia, incluyendo a Jesús. Fue un hombre de servicio. Moisés fue un hombre que simplemente por su liderazgo no le importó servir a su pueblo. Vemos, si empezamos a conocer la historia de Moisés, ¿verdad? Que estuvo con el faraón, ¿verdad? Estuvo con ellos. Dios le llamó de una forma a través de la zarza, ¿verdad? Él también dice que no quería ir, que no estaba preparado. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos por esto? Pensamos que no estamos preparados para llevar algo y sí lo estamos en cierta forma, porque Dios nos da esa valentía, nos da ese liderazgo muchas veces, nos da esa semilla en nuestras vidas para que podamos liderar algo en nuestras vidas. Puede ser un líder, podemos ser líder en nuestra casa, ¿verdad? Muchas veces el liderazgo se tiene que tomar empezando ya quizás el principio. Podemos empezar a ser líderes en nuestra escuela, ¿verdad? En la universidad, ¿verdad? Y podemos capacitar ese liderazgo. Luego nos casamos y somos líderes en nuestros hogares, con nuestros hijos. Pero quizás Dios nos llama también a un liderazgo más fuerte, más intenso, más espiritual, que es el liderazgo de la iglesia. Hemos hablado todo este tiempo, ¿verdad? De Pablo, de hombres como Timoteo, hombres como el mismo Pedro, hombres que vimos que también llevaban ese liderazgo y que podían llevar la palabra de Dios a muchos. Nosotros somos llamados para el liderazgo de la iglesia. Simplemente tenemos que prepararnos, simplemente tenemos que saber qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas para poder aportar a la iglesia. Tenemos muchas cosas, no simplemente tenemos que ser grandes, ilustres o tenemos que ser hombres de palabra a miles de personas, no. Hay hermanos que se destacan, ¿verdad? En la parte del púlpito, ¿verdad? En cuanto a personas de gran magnitud, ¿verdad? 100, 200 personas. Pero también hay hermanos que no son buenos en esa parte, sino que son buenos quizás en persona a persona, personalmente, ¿verdad? Grupos de 2, grupos de 3, que llevan mejor la palabra, se desenvuelve mejor. Y uno tiene que ir viendo, como va a hablar quizás nuestro hermano Henry, ¿verdad? Los dones, ¿verdad? Los dones que tenemos y que tenemos que nosotros explotar. Moisés no sabía, no se imaginaba para qué Dios lo iba a colocar, el instrumento que iba a ser.
El martes pasado estuvimos viendo cómo Ananías, ¿verdad? Y el mismo Pablo, dice Dios, le dice que él me va a ser de instrumento, ¿verdad? Para el pueblo, para llevar la palabra. Nosotros somos instrumentos de Dios y tenemos que conocernos y saber qué Dios quiere en nuestras vidas para poder hacerlo bien, ¿verdad? Hacerlo mejor, de mejor forma. Es lo importante en nuestras vidas, saber qué es lo que Dios quiere y dónde nos quiere llevar, ¿verdad? El liderazgo también se trata de saber ser humilde y sobre todo esta palabra de servir. El servicio del líder es algo primordial. Si un líder no sirve, no es un verdadero líder. Recordemos Jesús. Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? O una de las cosas que hizo, lavar los pies de los discípulos. Sirvió, ¿verdad? Es algo importante en esa parte, el servicio a Dios. Entonces, es tremendamente necesario poder saber que el servicio de Dios es, el servicio a Dios es para agradarle a Él. No es para los hombres, sino para agradarle a Dios directamente. ¿Ok? Podemos también servir de muchas formas. Podemos servir en la iglesia, en el frente al liderazgo. Podemos servir en cuanto a los jóvenes. Podemos servir en cuanto a las damas. Podemos servir en cuanto a los niños. Hay muchos tipos de servicio en la iglesia, inclusive eh, son cosas tan pequeñas, tan detalles dentro de la iglesia que hasta para colocar y arreglar el vino. Yo me acuerdo los hermanitas los domingos que ellas llegaban temprano, ¿verdad? Y se preparaban para llevar el vino, limpiar las copitas, colocarla cada cosa en su sitio. Quizás para muchos es algo insignificante, pero es algo que se preparaba para el bienestar de la iglesia, para el servicio de la iglesia. Una copa bien limpia, ¿verdad? Que es desagradable que nosotros agarráramos una copita y podamos, y estamos, o estuviera llena de labial o estaba sucia. Estas hermanas se encargaban de limpiarla, de poner cada cosa en su lugar, el pan, la canasta para la ofrenda. Quizás uno dice, bueno, son pequeñeces, pero son servicios para Dios. La persona que los sábados y domingos también, perdón, los sábados más que todo, iba a la iglesia y limpiaba el local. A mí me tocó varias veces ir, ¿verdad? A limpiarlo y uno lo hace con agrado. Entonces, ese servicio es necesario en la iglesia. Pero lo importante es de una u otra forma saber que uno es instrumento para Dios. Saber que uno necesita ser guiado también por Dios, por el Espíritu Santo, para el servicio de los santos, para ser instrumento para la iglesia. Y esto fue lo que hizo Moisés. Moisés fue un siervo de Dios. Vamos a ver las características de él. Vamos a ver lo que él hizo y lo que él pudo hacer para poder sacar al pueblo de Dios, porque tuvo también problemas, dificultades. Fue un hombre que quizás tuvo inconvenientes, pero no se, como dicen en México, achicopaló, no se quedó mal porque se le colocaron quizás varias barras al frente, ¿verdad? Sino que él siguió a pesar de las dificultades, continuó llevando, a pesar de la queja también del pueblo de Israel. Recordemos cuando él los saca de Egipto, que llegan ahí, que ven el mar y ellos, ¿qué dijeron ellos? Se quejaron. Señor, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí al desierto? Nos hubiésemos quedado más bien en Egipto, que hubiésemos comido y hubiésemos muerto y hemos sido enterrados con nuestros familiares y nuestros amigos. Era una constante queja hacia Moisés. El mismo desierto, que íbamos a comer, Dios le envió entonces el maná, y así sucesivamente. Luego entonces con el becerro de oro, ¿verdad? Porque como oímos este hermanito nos explicó hace 2 meses que nos dio, que ellos traían esa mente del pueblo de Egipto. Todas las costumbres que ellos tuvieron del pueblo de Egipto la trajeron también, y por eso que ellos hicieron también el becerro, porque en Egipto se hacía. Entonces Moisés tuvo que tener mucha paciencia,
para poder llevar el pueblo adelante. Porque hubiese sido otro y a lo mejor le dice, mira, Señor, esta gente se está quejando. Este pueblo tuyo se está quejando, yo no puedo con ellos. Se quejan y mira, y no. Y lo peor del mundo, yo pienso que lo peor de una persona es quejarse cuando vemos las bendiciones enfrente. Ellos no veían las bendiciones de que habían salido del pueblo de Egipto. No vieron la fe de Moisés en Dios, en poderlo pasar por el Mar Rojo. Simplemente que se quedaron en quejas. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros nos quejamos? Nos quejamos por la luz, por el agua, porque pues, uno se monta me da risa, porque uno se monta en un taxi y empieza a conversar con el taxista y lo que hace es quejarse. No, subieron la gasolina, que este pueblo no es. Y digo, oye, si supiera de dónde uno viene, allá sí hay que quejarse. Y uno dice, bueno, gracias a Dios. Uno tiene que ser bendecido, uno tiene que ser agradecido con Dios. Lo que no hicieron el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel con Moisés. Uno tiene que darse cuenta dónde está y qué es lo que tiene. Hermanitos, el solamente, ustedes dirán, bueno, pero eso es quizás una tontería, ¿no? El solamente, usted vaya a la cocina ahorita, vaya a la cocina y abra el grifo del agua y va a ver agua saliendo allí. Ver una agua clara, quizá muchas veces viene blanca por el cloro. Pero eso, hermana y hermano, es una bendición. Usted tiene ese bombillo que está prendido y tiene esa computadora al frente. Eso es una bendición de Dios. Lo que pasa es que ya eso se hace tan cotidiano que uno simplemente abre el agua, se baña, tiene agua caliente o tiene trabajo y ya eso es normal. Entonces ya uno empieza a tomar esas cosas como normales. Hermano, eso es una bendición. Hace 2 días me llegó una foto, cómo está saliendo el agua en la ciudad donde nosotros vivimos. Hermano, está saliendo marrón. Se puede hacer chocolate de la huella, no es tratada. Entonces uno dice, bueno, aquí tengo esto, es una bendición. Todo lo que nosotros tenemos es bendición. Entonces nosotros muchas veces nos quejamos de las cosas que tenemos. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Se quejó de que Moisés lo estaba llevando por el desierto, estaban saliendo de esa esclavitud. Lo que pasa es que no sabemos lo que era una esclavitud. Esclavitud era que ellos tenían que estar bajo el mando de ¿quién? De los egipcios. Trabajar quizá 23 horas al día, comer poquito. Si quería ellos maltratarte, te maltrataban, no tenías ninguna voz ni voto, no tenías nada, tenías que estar bajo el mando de ellos, conocer y hacer lo que ellos decían. El pueblo de Israel se olvidó también de Dios porque era tanta costumbre que había en Egipto que ellos empezaron a olvidarse de Dios. Y Dios vio la bendición de Moisés y por eso que le da el privilegio a Moisés de sacarlo de la tierra de Egipto. Entonces, ellos no veían la magnitud donde estaban. Simplemente estaban viendo lo que no tenían. Y muchas veces uno tiene que caminar por fe. Y esto es un liderazgo. El liderazgo es que nosotros podamos, que ustedes puedan ver las bendiciones de Dios a través de un liderazgo pleno en la iglesia. ¿Por qué? Porque el liderazgo a usted le va a enseñar lo que es la palabra de Dios. El liderazgo va a llevar a la iglesia de que tienen un local, de que tienen un equipo de sonido, que tienen una pantalla, que tienen un proyector de imagen, que la iglesia está siendo bendecida cada vez cuando un hermano ofrenda. Entonces, esas bendiciones nosotros tenemos que aprender a llevarlas y que el pueblo de Dios también lleve y que el pueblo de Dios sea agradecido también. Y esa es la manera de hacer un liderazgo también en la iglesia, como lo hizo Moisés. Moisés tenía que demostrarle al pueblo de Israel que Dios estaba caminando con ellos, que Dios tenía preparado algo mucho mejor que el pueblo de Egipto. Pero eso lo estaba tratando, inclusive, bueno, más adelante vamos a ver, él abre el Mar Rojo y todavía así
que pasaron y me imagino que vieron de lado a lado quizás tiburones allí, peces, porque se abrió totalmente, pasaron por tierra seca. Y después del otro lado, entonces después se quejaron y hicieron un becerro. Entonces, cuando uno ve las bendiciones y Dios te está abriendo todavía las bendiciones al frente, tienes a un líder que tiene, hermano, el liderazgo es esto y queremos llevar a la iglesia a este estado. ¿A qué estado? ¿Qué quiere el liderazgo en la iglesia? Llevarlos a ustedes a que sean en plenitud, completamente preparados para toda buena obra. Sean santos. Esa es la idea del liderazgo en la iglesia. Cuidar el rebaño, protegerlos, llevarles la sana doctrina, ayudarlos a que puedan caminar con el Señor diariamente, que sus vidas puedan ser llenas todos los días de la palabra de Dios. Eso es lo que quería Moisés llevar al pueblo de Israel, llevarlo a través del desierto para tener que la tierra prometida. Pero ¿qué vieron ellos? Simplemente quejas. Entonces, vamos a ver la responsabilidad. ¿La responsabilidad de quién? De Moisés. Dice, Dios responsabilizó a Moisés a cuidar su pueblo. Imagínense ustedes eso, los israelitas. Moisés a menudo actuaba como intermediario entre el pueblo a quien servía a Dios, entregándole la ley de Dios, apoyándolos en el viaje a través del desierto y enseñándoles sobre cómo vivir y adorar a Dios. Es una responsabilidad, hermanos. Los hermanos que están frente a la iglesia, tenemos una responsabilidad con ustedes, con Dios. Nosotros debemos cuidar y llevarlos a ustedes cada día. ¿A través de qué? Quizá no del desierto exactamente, pero llevarles la palabra. Dios a mí me va a hacer responsable por cada uno de ustedes. Elvis, ¿qué pasó cuando estaba allá abajo que no llamaste al hermano Germán? No lo visitaste. Es mi responsabilidad cada uno de ustedes. Entonces, la responsabilidad de Moisés era cuidar su pueblo. La responsabilidad de los líderes es cuidar el rebaño, de que haya unidad, de que haya fe, de que haya un crecimiento. Por eso es que nosotros estamos haciendo estos estudios cada sábado y domingo, para que ustedes vayan creciendo y se vayan preparando y preparándonos todos también para la responsabilidad que Dios nos va a dar más adelante. No sabemos si es ahorita, no sabemos si dentro de una semana, un mes, 2 años, pero en algún momento nosotros debemos ser responsables también de parte también de la iglesia. En cuanto a los cantos, el llevar los cantos es una responsabilidad. El orar, hermano, es una responsabilidad. El preparar a las damas, el preparar los sábados a las damas y la reunión de damas es una responsabilidad. Tiene que ser un buen estudio, que la hermana entienda, que la hermana sea llena, ¿verdad?, de ese estudio, que se vaya a su casa y diga, oye, voy a poner a hacer lo que la hermana Milena, la hermana Jimena, la hermana Nelly dijo esta tarde en el estudio. Me hizo reflexionar. Voy a cambiar esta área de mi vida. Entonces, una responsabilidad también de la hermana Nelly, una responsabilidad de la hermana Ida, una responsabilidad de todas las hermanitas, de prepararse para llevar la palabra como tiene que ser. Entonces, eso es que ella está siendo responsable por 30 minutos o por el tiempo que ella vaya a dar, responsable de que la hermana reciba el mensaje, que lo tenga en su corazón y que lo ponga en práctica. Esa es la responsabilidad de la hermana Nelly, un día. Luego el otro día, el otro domingo, la responsabilidad de otra hermana. Nosotros, cada martes tú y yo, es mi responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Es mi responsabilidad de llevar al pueblo de Dios a que puedan prepararse y tener, como dice la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Que al momento del pecado, hermano, que al momento que usted vaya a ser, oye, me acordé de algo que el hermano Elvio, que el hermano Henry dijo. Tu palabra es mi lumbrera, verá tu camino, ¿verdad? Me voy a acordar de ese pasaje que dijo el hermano, o el estudio que estamos dando con el hermano Luis Cepeda. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué responsabilidad tiene este hermano tan grande? Imagínense ustedes que el hermano se ponga a decir,
que nosotros nos vamos a un purgatorio y que tenemos que orar, ¿verdad? Y que tenemos que pagarle al hermano Henry mensualmente $100 para que cuando el hermano tal muera, el hermano hermano Henry Llanes pueda interceder por nosotros allá en los cielos. O sea, es algo ilógico. La palabra no dice eso. Entonces, una responsabilidad que tiene cada hermano al pararse al frente de la iglesia. Eso es lo que Moisés quiso hacer. Cuidar a su pueblo. ¿Cuidar a su pueblo en qué forma? De su corazón. Cuidar al pueblo de su mente, de sus ojos, de su vida espiritual. Uno le da a ustedes o le damos las instrucciones, ¿verdad? Estas son las formas y esta es la forma como debemos caminar. Este es el libro donde usted se puede guiar de su vida. Ya usted lo tiene que poner en práctica, claro. Pero nosotros también debemos llamarlo de cada semana. Hermano, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Está leyendo la palabra? ¿Tiene algún problema? ¿Necesita oración por algo? Esta semana estuve llamando a una hermanita que ha estado bastante malita, delicada, pero gracias a Dios estoy pendiente de ella, llamándole, animándola. Me dice, gracias hermanito por sus oraciones. Y otra cosa importante, hermanos, si usted se compromete a orar por alguien, debe hacerlo. Esta tarde me mandaron un audio de una niña que atropelló una moto. La niña iba pasando y una moto la atropelló. La hermanita me llamó en el momento, mira, en este momento estoy recibiendo una llamada, me puso el audio de la niñita que fue atropellada, la llevaron al hospital, para que por favor oren. Hermano, cerré el teléfono y me puse a orar en ese momento por esa niña, para que Dios la protegiera, porque quedó inconsciente y la llevaron al hospital. Oré para que la protegiera a ella, para que abriera puertas en el hospital, para que la atendieran rápido, para que le diera sabiduría a los médicos, para que la atendieran, le pudieran dar el diagnóstico correcto, que la niña se salvara, que bendijera también al motorizado, que a lo mejor lo hizo sin culpa. O sea, muchas cosas. Entonces es responsabilidad de nosotros cuando alguien nos pide la oración por algo. Si usted me pide, hermanito, quiero que ore, yo tengo que ser responsable y cuidar, como dice acá, esa oración, hacerlo. Porque si usted viene y me pregunta el día de mañana, hermanito, oró por lo que yo le pedí. Y si yo no oro, ¿qué voy a decir? No, hermanita, se me olvidó. ¿Cómo puedo quedar yo delante de esa hermana? Wow, o sea, lo mejor es que nosotros oremos al momento, ¿verdad? Y podamos decirle, sí, hermanita, estoy orando todavía. Por eso es que la responsabilidad de la persona que está al frente, que nos pide en oración, a veces nuestro hermanito Henry nos envía, mire, que oremos por esto, por esto. Bueno, hay que hacerlo. Porque Dios también está viendo eso, y eso es parte del liderazgo, eso es parte de nuestra vida cristiana. Y así podemos empezar a crecer también, preocuparnos y orar por otros. De esa forma podemos hacerlo. De esa forma podemos comenzar un liderazgo corto, pero a largo plazo va a dar fruto. Entonces, esa era la responsabilidad de Moisés, ¿ok? Por otra parte, vamos a ver entonces, siervo o líder, vamos a verlo. Dice, el verdadero liderazgo es servidumbre. Por aquí vamos a leer mejor. Ajá. El verdadero liderazgo es servidumbre, algo que vemos modelado una y otra vez en la palabra por los patriarcas, jueces, profetas y apóstoles. Sin mencionar a nuestro máximo ejemplo, Yeshua. El liderazgo servil torna al revés las ideas mundanas respecto al poder. En lugar de personas trabajando para servir a un líder, el líder existe para servir a las personas. En el mundo, el líder trabaja o las personas trabajan para un líder, ¿verdad? Pero nosotros existimos, el líder existe para servir a las personas. Esto fue lo que hizo Moisés. Siervo o líder. ¿O qué voy a hacer? ¿Un siervo o un líder liderazgo? Pero un liderazgo tiene que tener el servicio también directamente. ¿Ok? Moisés presenta en sí mismo el rol y Dios lo expresa a lo largo de la escritura. El apóstol Pablo nos pinta un retrato de Moisés en Hebreos 11, cuando escribió, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó a ser llamado hijo y la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado
con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11, capítulo 11, versículos 24 al 26. Se escribe la primera vez en que Moisés determinó servir a su pueblo cuando eligió identificarse con la aflicción del pueblo de Dios en lugar de que con el lujo y la posición de la casa del faraón. Ahí tenemos un ejemplo. Nosotros podemos servir a Dios o simplemente tomar un trabajo secular. Y a veces uno tiene que decidir, o sirvo a Dios completamente, ¿verdad? Y sirvo a la iglesia, que a los placeres y quizás el lujo directamente. Moisés tuvo que tomar una decisión, o seguir y ayudar al pueblo de Israel, o simplemente quedarse como otro hermano del faraón, otra persona que él iba a gozar de los deleites, de los placeres de Egipto, de allí. Él iba a hacerlo, pero él escogió más bien servir a Dios y privarse de todas esas cosas. Por eso Pablo también dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir diariamente es Cristo. Esa es una de las metas de nosotros como líderes. Su humildad. Vamos a ver. Cuando Moisés estuvo parado frente a la zarza ardiente, recibiendo el llamado a Dios para hablar con Faraón y sacar a los israelitas de Egipto, su primera respuesta fue insistir en lo marginado de la sociedad, que no estaba preparado, perdón. Fue insistir en que no estaba preparado. Argumentó que no podía hablar bien, que era algo marginado por la sociedad y un príncipe convertido en pastor. Para colmo, su último acto en Egipto antes de huir había sido el asesinato. Claro, Mario tomó a un hombre. En toda la seguridad de los egipcios, él era un hombre poderoso en palabras y en obras. No consideró ese conocimiento como suficiente capacidad para sacar a su pueblo de la esclavitud. John Wayne Reiterbush expresa muy bien, dice, cuando Dios lo llamó de la zarza ardiente, Moisés estaba listo. No se dio cuenta en ese momento, pero estoy seguro que era un hombre muy cambiado, muy humillado como resultado de su educación como pastor y de su caída al poder, y sabía que era muy diferente a cuando era líder en Egipto. Moisés lo sabía, pero muchas veces ¿cuánto decimos nosotros que no estamos preparados? No, yo todavía no estoy preparado, yo necesito prepararme un poco más. No, Dios está tocando nuestra puerta. Puede ser un líder en cualquier área. No tiene que ser frente a la iglesia, puede simplemente servir. Por ahí se va ejerciendo la palabra de Dios. Empezar desde atrás, de servir como hizo Esteban, ¿verdad? Que él primeramente sirvió a las mesas. Él primeramente lo que hizo fue hacer lo que se le ordenó en humildad. Luego se fue preparando. ¿Y qué pasó con él? Les predicó en esa gente en el templo, a muchos de los hombres eruditos de ese tiempo. Y le dijo la verdad. Entonces uno simplemente necesita tener esa comunión, decirle, sí, Señor, bueno, quiero prepararme mejor, pero en el camino voy aprendiéndolo. O sea, uno no puede decir en la iglesia, cuando le piden hacer algo en la iglesia, de hacer un servicio, un ministerio, no, hermanito, no, todavía no estoy más adelante. Bueno, claro, si Dios puso en esa persona, en ese líder, que lo hicieras tú, uno tiene que decir, bueno, voy a aceptarlo, pero necesito ayuda, pero ya aceptándolo. Necesito ayuda, necesito prepararme bien. Bueno, chévere, entonces lo preparamos. Pero no decir directamente, no puedo. Eso fue lo que hizo Moisés. No estoy preparado. Y Dios dijo, mira, sí, tienes que ir y hablar con este hombre allá en Egipto y decirle que deje al pueblo de Israel tranquilo. Eso es lo que uno tiene que hacer, estar listo o con las ganas, con el querer también. Si usted quiere, hermanito, hermanita, si usted quiere servir a Dios,
y tiene eso en su corazón, pídalo a Dios. Dios le va a ayudar para tomar esa determinación. Dios le va a ayudar para tomar ese momento. Y cuando le asignen algo, hágalo con amor. No es para agradar a los líderes, no es para agradar a los pastores, a los evangelistas, a los diáconos, no. Es para agradar a Dios. Si vamos a dar la clase, vamos a prepararnos bien para la clase de niños. Vamos a hacer algo que ellos, que sea algo bonito. Una de las cosas que me gustó de la hermanita Jill el domingo, que dio la clase de niños, ella mandó a preparar un vaso con agua, harina, creo que fue aceite, para que los niños prepararan el pan y el agua, que ellos pudieran ahí demostrar o lo que pasó con Elías cuando llegó a la casa de esta mujer, la viuda, ¿verdad? Entonces, ella mandó a preparar eso, que estuvieran ya preparados, y le dio una clase muy bonita, muy interesante, porque ahí se vio que ellos fueran a ese momento, llevarlos a ese momento y cómo pasó la situación y hacerlos sentir de que estaban allí. Eso es lo que uno se tiene que preparar. Preparar para nosotros, para que ustedes puedan recibir la palabra de Dios. Yo la semana pasada estaba buscando, o sea, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo? Y bueno, Moisés fue un líder, un gran líder. Fue un liderazgo nato. Empecé a buscar, a indagar. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ustedes puedan recibir la palabra de Dios. Así que uno necesita prepararse. Hay hermanos que necesitan un mes para predicar. No, hermano, eso es muy pronto, una semana, no. Yo necesito un mes para prepararme. Eso es bueno, porque buscan, indagan, buscan por acá en internet, buscan de libros, empiezan a investigar, se preparan para el pueblo de Dios. Pero no solamente para la iglesia, sino se preparan para una clase de niños. Inclusive hay que prepararse también para los cantos. No es solamente, hermanito, vamos a cantar allí, vamos a cantar, no, sino que uno tiene que ir a buscar el ritmo, el tono de voz, ¿verdad? Oye, ¿cómo se canta esto? Prepararse, cantar, hacer notas, porque cuando uno está cantando, a veces se le hace algo en la garganta, ¿verdad? Y falla. Entonces uno tiene que practicar la voz un poco, se llama calentar la voz. No sé si ustedes cuando van a un concierto, las personas que están en un concierto antes empiezan a hacer la 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 la. Eso va y uno va subiendo un tono y va ayudando a que la voz ya esté un poco preparada para cantar. Y así va a salir el himno mucho mejor, más bonito, más armonioso, más agradable a Dios y a los oyentes también. Entonces, en cada área que uno va a hacer en la iglesia, uno se tiene que preparar. Sea para una clase pequeña, sea para una oración inclusive. Manito, yo le voy a confesar algo. La primera vez que yo oré en la iglesia delante de 600 personas, yo tenía 13 años. Yo estaba nervioso, estaba, mire, sudando, porque me iba a parar frente a 600 personas a hacer una oración inicial nada más. ¿Ustedes saben lo que yo hice? Hice una hoja y hice la oración en la hoja. Y la repetía y la repetía. Estuve, porque eso lo hacían mensualmente. Entonces me hicieron un mes antes. Hermano, yo estaba con el corazón temblando porque me iba a parar allí frente a, bueno, mire, habían abogados, ingenieros, doctores, o sea, todo un gentío allí. Estaba nervioso, era un muchachito. Y ahí hice mi oración y luego, bueno, continué. Pero me preparé durante casi un mes, hermano, para una oración nada más. Entonces, el querer ser líder o participar en liderazgo, también tiene que haber esa parte de preparación en nosotros. Cualquier cosa, hermanito, que usted vaya a hacer en la iglesia para la alabanza, para la oración, debemos prepararnos. Inclusive es importante
si vamos a participar de la Santa Cena, vamos a dirigir la Santa Cena, debemos tener una semana de oración, de santidad, sería bueno. Porque recuerden que estamos nosotros frente al pueblo de Dios para recordar el sacrificio de Cristo Jesús. Lo más importante en la iglesia, por lo que nosotros vivimos, porque nosotros vemos el sacrificio de Jesús. Entonces ese momento tiene que ser importante. Entonces, si ese momento es tan importante que Jesús se fue aparte, ¿verdad? Y se sentó con los 12 en un lugar apartado, se sentó con ellos a preparar la Santa Cena, a ese momento. ¿Cuánto más nosotros debemos prepararnos para estar frente a la iglesia? Es solamente un consejo, hermanitos. Es solamente es algo que debemos nosotros aplicar. En cualquier momento, si yo me toco en la oración, bueno, voy a estar bien con Dios para que esa oración llegue con olor fragante. Porque si estamos pecando, esa oración no llega directamente, hermanos, si estamos en pecado. Estamos nosotros llevando la oración por el pueblo de Dios. Nosotros somos el que estamos llevando la oración delante de Dios. Todo el mundo está en silencio y nosotros estamos llevando. Entonces, eso también lo hizo Moisés. Él estaba, ¿cómo se llama eso? Estaba ya listo, ¿verdad? Para ese llamado, para llevar y comunicarse con Dios. Él tenía que estar bien para poder llevar lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Imagínense ustedes, Moisés en pecado. Moisés que estuviese en pecado allí, ¿cómo se iba a conectar con Dios? ¿Cómo se iba a estar directamente con Dios para entonces llevarle al pueblo de Dios los 10 mandamientos, por lo menos una de las cosas? Y no solamente una vez, sino varias veces. Entonces, eso es necesario. Eso es necesario. Ok, entonces un líder también. Vamos a ver la impaciencia del Señor también. Vamos a ver acá. La presencia del Señor en la zarza ardiente. Pero Dios le dijo que hablara con el faraón en representación del pueblo de Israel. Y la elocuencia de Moisés jugaba muy poco o nada en la ejecución. Finalmente Moisés fue un gran líder simplemente por quien era Dios y no por su propia dignidad. Cuando Dios describió a Moisés como el hombre más humilde sobre la superficie de la tierra, incluso en los momentos más victoriosos de la vida de Moisés, solo se debía al Dios a quien éste servía. Nosotros muchas veces no hablamos por nosotros, hermanos, sino porque Dios nos prepara. Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado para poder hacer ese llamado, para poder hacer ese liderazgo, esa reunión a Dios directamente. Es importante, hermanos, que nosotros valoremos esto. Es importante que nosotros veamos esto. Dios tiene mucha paciencia con nosotros también. ¿Ok? Seguimos. Intercede. Dice, un claro ejemplo del amor de Moisés por su pueblo se fue a encontrar luego de una de las mayores transgresiones de su pueblo. En Éxodo 32, Moisés subió a la montaña para recibir de Dios las tablas de la ley. En su ausencia, la gente se desesperó y erigió un becerro de oro para adorarlo. La ira de Dios ardió ferozmente contra esa flagrante idolatría. Pero ¿qué después dice Moisés? Vamos a ver. Dice, vamos a leer el versículo 10. Dice, ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti no haré una nación grande. Dios estaba muy molesto con el pueblo de Israel por esa idolatría. Pero vemos que le dice Moisés. Dice entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Y que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han hablado los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Imagínense la confianza que tenía Moisés con Dios. O sea, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. O sea, arrepiéntete, le dijo Moisés.
Eso tiene que ser algo muy íntimo con Moisés y Dios. A pesar del líder, tenía esa relación con Dios directa. Y mire lo que pasa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como la estrella del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad de siempre. Recordando lo que Dios había dicho con Abraham y Moisés, dice, entonces Jehová sé qué, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer al pueblo. Un líder hace eso, hermano. Que haga que Dios se arrepintió era porque tenía una relación con Dios buena, Moisés, para poderle hablar así a su pueblo. Entonces necesitamos nosotros ser líderes que podamos tener esa conexión con Dios para que su pueblo siga, para que la iglesia continúe. Ese fue el liderazgo de Moisés. Moisés tuvo otra oportunidad de interceder por el pueblo después de una primera ronda de juicio llevada a cabo en manos de los levitas. Moisés regresó ante el Señor y le rogó, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora si tú es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Eso está en Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Que el peso de esa acción no se pierda en vosotros. Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuese borrado del libro de la vida, con tal de que Dios perdonara a su pueblo. Ese fue un momento dramático de liderazgo servil del gran patriarca, pero no el único. Estaba dispuesto a morir porque fuera borrado, simplemente por el pueblo. Ese es el amor que tenía Moisés por su pueblo. El liderazgo tiene que tener amor por la iglesia, hermano. Dar su vida por la iglesia si es necesario. O sea, estar en esa parte de lo que se necesita para tener un buen liderazgo. Ante la oposición, dice, Moisés enfrentó gran oposición durante su rol como líder. En cierto momento, en cierto momento incluso su propia familia se alzó contra él. Leemos en número 12 que Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer etíope con quien se había casado. Comenzaron a cuestionar si Dios realmente había hablado a través de Moisés, alegando que Dios también había hablado a través de ellos. La respuesta de Dios fue bellamente tierna. Dijo, cara a cara hablo con él, abiertamente y no he dicho oscuros. Y contempla la imagen del Señor. Esto está en Números, capítulo 12, versículo 8. Debido a que Moisés era el siervo de Dios, las acusaciones de Miriam y Aarón no eran solo contra Moisés, eran en contra de Dios también. Dios afligió a Miriam con lepra. Y a mí una vez más, la respuesta de Moisés fue exactamente la que ya habíamos visto modelada por su liderazgo servil. Suplicó a Dios, oh Dios, sánala ahora, te ruego. Verso 3. En ningún momento de ese capítulo Moisés se defendió contra la acusación de Miriam y Aarón. La única vez que habló fue para rogar a Dios que tuviera piedad de ellos. Eso hace otro líder. No ve las acusaciones quizás que más lo hacen. ¿Cuánto hablan también del liderazgo? ¿Cuánto se habla también de los evangelistas? Muchas veces, hermano. Es lamentable. Pero nuestros mismos hermanos a veces lamentablemente hablan. Cuestionan nuestro trabajo. A veces no me gusta cómo predica, no, tal cosa. ¿Entiendes? Se ha visto casos, hermanitos, lamentablemente. Y uno no es solamente, uno está aquí, hermano, porque uno quiere, porque le cae bien al hermano líder o al hermano José Llanes o a Henry. Nosotros estamos aquí para trabajar. Nosotros estamos aquí puestos porque Dios quiere que nosotros estemos acá. Y eso es lo que nosotros debemos también ver. Ayudar, orar por los líderes de la iglesia, no destruirlos, hermanitos. A veces es lamentable, pero se destruye con algo que alguien hable. Debemos decir, hermano, si usted habla del hermanito, no me hable de él, porque el instrumento de Dios tendrá sus errores. Y así podemos tapar
quizás a alguien que pueda hablar algo de alguien. Es importante, como Aarón, mira, y lo hizo, lo acusaron, sin tener pruebas, sin necesidad. Más adelante en Números encontramos otra historia de la intercesión de Moisés en bien de Coré, Datán, Abirán, cuando cuando se levantaron en oposición a Moisés y Aarón. La ira de Dios ardió ferozmente, pero nuevamente vemos a Moisés y esta vez también a Aarón, con rostro en tierra para que tuviese misericordia del pueblo de Israel, aunque Dios inicialmente le dijo que se separasen de la congregación para poder juzgarla. Los hombres suplicaron: oh Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación. Intercede, Moisés intercede varias veces por el pueblo de Israel. Intercede porque sigan adelante el pueblo. ¿Qué hace un buen líder? Vamos a ver. Un buen líder crea seguidores. Un gran líder crea líderes. Ese fue el mayor logro de Moisés, quien dejó tras sí un pueblo dispuesto en cada generación de aceptar la responsabilidad de continuar con la gran tarea que había comenzado. Josué fue un buen líder, entrenado por un gran líder. Esperó a Moisés en la parte baja de la montaña mientras éste recibía los 10 mandamientos, y durante la fatídica construcción del becerro de oro, Josué pudo presenciar la respuesta del líder ante dicha dificultad. Ese entrenamiento fue lo que en parte preparó a Josué para guiar a la gente a donde Moisés no pudo entrar, a la tierra prometida. Eso es lo que hacemos los líderes, hermanos. De entrenar a otros. De que el otro también esté dispuesto también a ser parte de este liderazgo. De poder ayudarlos a que puedan crecer también, como lo hizo Moisés a Josué. Es importante que nosotros entrenemos y preparemos a hombres y a mujeres en todas las áreas, hermano, no solamente en la predicación, en los cantos, en el servicio del domingo, de pasar la copa. Son cosas pequeñas, pero es necesario, hermanito, de hacer un entrenamiento de cómo se va a llevar el pan, el vino, cómo se va a hacer, quién va a hacer. Todas estas cosas tienen sus reglas, y todos debemos apoyar esto y trabajar en conjunto para que la iglesia crezca. Es importante nosotros poder también apoyar el liderazgo en la iglesia, apoyarlo. Hermano, ¿qué necesita? Estoy el domingo, bueno, yo estoy dispuesto, yo estoy aquí, hermanito. ¿Falta alguien para orar? Bueno, póngame a mí, hermanito. ¿Falta alguien para recibir? Póngame a mí, hermanito. O sea, estar dispuesto siempre y aprender de los líderes. Y ver sus fallas. Moisés falló también, lamentablemente. Pero por eso no, mira, falló y ya no voy a seguir el liderazgo que vemos a Josué, que se fue delante de Dios, que no quiso porque Moisés falló. No, al contrario. Llevó al pueblo a donde tenía que llevarlo. Nosotros no somos eternos, hermanos. El liderazgo de la iglesia no es eterno. Hermanos, o sea, ya le faltan 60 años más, 70 años más para seguir en la iglesia, el liderazgo. Pero después de 70 años, ¿quién va a dirigir la iglesia? ¿Entiendes? O sea, no sabemos. Entonces tenemos que prepararnos para que esos líderes, que esos jóvenes quieran seguir la iglesia. Esos hermanos quieran seguir ese legado, eso que es hermoso en la iglesia. Es importante. Éxodo 33:11 nos dice: y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, como le dije anteriormente.
Moisés hablaba cara a cara con Dios. El liderazgo tiene que ser un liderazgo de oración, hermanos. Si usted está pensando más adelante querer participar, ser parte del liderazgo, tiene que empezar ahorita a orar, a tener esa intimidad con Dios, para que cuando esté ya allí, porque no crea, hermanito, el liderazgo también tiene muchas pruebas. Pruebas, nosotros los líderes tenemos muchas pruebas diariamente, hermanos, en todo, en todo. Entonces es importante que la iglesia ore y que nosotros nos preparemos. ¿Por qué Jesús se fue al desierto hasta 40 días? Porque iba a ser fácil pelear con los fariseos, iba a ser fácil buscar a estos hombres, entrenarlos, iba a ser fácil morir en la cruz. No, Él se preparó esos 40 días en ayuno y oración. ¿Para qué? Para poder estar presente frente a esa responsabilidad de buscar 12 hombres, de llevar el evangelio, de morir en la cruz. Él se preparó esos 40 días para eso. No fue porque se fue para pasar hambre, pues no. Él se preparó para eso. Y en esa preparación, ¿quién le tentó? ¿Quién le tentó en el desierto? Para que dejara todo así. Satanás no le dice, mira, si tú te lanzas aquí, yo te voy a agarrar. Y mira, le enseñó todos los reinos de la tierra. Satanás le dijo, mira, si tú me adoras, no es necesario que tú prediques, porque todos estos reinos de la tierra van a ser tuyos. Imagínate que Jesucristo hubiese dicho, oye, es verdad, ya yo no tengo que morir, no se tiene que buscar a 12 hombres para que prediquen, todo el mundo va a ser cristiano. La tierra va a ser llena de la palabra de Dios. No necesito predicar. Le puso todo lo que hemos hecho en estos 2000 años. Se lo puso Satanás a Jesús en un momento. Imagínate la tentación de Jesús. Muchas veces nosotros somos tentados y tenemos que estar preparados, hermanos, porque Dios va a ir a eso. Dios va a buscar tratar de quitar los pilares de la iglesia. El liderazgo, ¿para qué? Para que la iglesia se divida, la iglesia se vaya. Entonces es necesario, como dicen allí, el Señor acostumbrado a hablar con Moisés cara a cara. Ahí tiene que también decir, Elvis acostumbraba a hablar con Dios cara a cara. ¿Cómo? En oración, en tiempo de santidad, en tiempo de comunión con Dios. Es importante. Para liderazgo, lo que quieran o lo que se van a preparar más adelante. Es importantísimo esto en la iglesia. Conclusión. Dice, debemos imitar a grandes hombres de la Biblia. Un verdadero liderazgo se hace cada día. Se mantiene y busca también. Sobre aquí, yo, un segundito. Okay. Mantiene a otros para enseñarle y adiestrarlo para que sigan la obra que se le encomendó. Cada uno de nosotros está llamado a asumir un papel de liderazgo en nuestra iglesia, dirigiendo a otros hacia Dios, de Abraham, de Isaac y Jacob, para que un día Él pueda decir nosotros, bien hecho, buen siervo fiel. Es así, hermanitos. Quería dejarle esta nota, ¿no? Dice, está firmes y ve la salvación de Jehová. Eso está en Éxodo capítulo 14, 13. Y dice así, el Señor te ha ordenado que vayas de fortaleza en fortaleza, y así será. Y ni la muerte ni el infierno te apartarán de tu camino. La precipitación dice, haz algo, muévete. Estar quieto y esperar es pura haraganería. ¿Debemos nosotros hacer algo enseguida? ¿Debemos hacer lo que pensamos en lugar de guardar al Señor que no solo hace algo, sino que cada una de las cosas? La presunción dice, si la mar está delante de ti, entra en ella y espera un milagro. Pero la fe no escucha ni a la presunción, ni a la desesperación, ni a la cobardía, ni a la precipitación, sino que oye a Dios y le dice, estate quieto. Y ella queda inmóvil como una roca. Estate quieto,
firme, listo para la acción, esperando órdenes, esperando gozosa y paciente la voz de mando. Y no pasará mucho tiempo antes que Dios te siga tan destinadamente como Moisés le dijo al pueblo de Israel, marcha. Dios está allí contigo. Él simplemente te va a decir, estate quieto, quédate tranquilo que yo estoy contigo. Dios está con nosotros cada día, hermano. Solamente tenemos que estar firmes y dispuestos a servirle a Dios. ¿Ok? Para hacer un buen liderazgo en la iglesia hay que estar firmes en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanitos.